Ya, Hebreos capítulo 10, vamos a leer la porción bíblica a continuación de lo que nos dejó el hermano Eleazar. El versículo 10, capítulo 10, versículo 5, hasta el 10. Hasta en la pantalla, mejor. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrendas y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos, hasta ahí me toca, hasta el 5. Hasta el 10. Hasta ahí nomás. ¿Ah? Ya. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Gracias al Señor. Podemos ver nosotros en todo lo que el Señor nos ha ido compartiendo, que es muy bonita la enseñanza que nos ha venido entregando el Señor a través de todos estos capítulos que nos viene enseñando el Señor y mostrando un evangelio verdadero, mostrando lo que han sido los sacrificios, las ofrendas y los holocaustos bajo la ley, a lo cual que no han sido eficaces. No es que sean malos, porque Dios los permitió. Dios nos bendiga, ¿no? Y podemos de ir viendo en estos capítulos ya que nos viene tocando,
Podemos ver el último versículo que tomó el hermano Eleazar y dice: imposible de que la sangre de los toros y de los machos cabríos pudieran quitar el pecado. Por eso, ¿qué debería la continuación, repetición del sacrificio? Podemos ver que el pecado, a cómo se tomaba esta práctica de los sacrificios por el pecado, no podía cambiar nuestra conciencia. No podía cambiar nuestra conciencia si nosotros vemos que nuestra conciencia estaba muerta. Y como los holocaustos y las ofrendas y los sacrificios no fueron eficaces, seguíamos igual a como el hombre estaba. Pero viendo nosotros en esta porción bíblica, vemos que el autor llega a una conclusión de todo esto que venía hablando, y la conclusión es: a Cristo, el único sacrificio eficaz. El único. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificios y ofrendas no quisiste, más me preparaste cuerpo. Viendo en este versículo 5, que lo lleva al Salmo 40, en donde allí nos habla referente a todo lo que está pasando aquí, en donde podemos ver nosotros en este Salmo 40, tengan un poquito de paciencia porque a mí me cuesta un poquito más. Este Salmo 40 es del rey David. Y vemos allí en Salmo 40, en el versículo 6, que dice: sacrificios y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Podemos ver que acá en este Salmo 40 no habla del cuerpo, sino que está hablando del oído, por lo menos en esta Biblia. ¿Ya? Y podemos ver que podemos usar el oído, que es la parte principal del cuerpo, en lo que puede recepcionar a lo que nos van a mencionar. Entonces, nosotros vemos que al principio, podemos ver el principio de todo este plan de redención, en la reunión de la eternidad pasada, que se le puede llamar, en donde no participa el hombre, que muy poco se habla de ellos, sobre el pacto de la deidad, en donde participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque
ya Dios sabía que el hombre que había creado lo iba a defraudar, en que no iba a obedecer. Y esto fue antes que el hombre fuera creado. Dios nos bendiga. Entonces el Hijo Jesús, se presta y Él toma la decisión en venir a este mundo. Podemos ver que viene como un siervo. Viene como un siervo, obedeciendo al Padre para hacer este trabajo, presentándose Él, ¿no es cierto?, su propio cuerpo como un sacrificio de sí mismo para poder restaurar al hombre, pero más de eso, más en obediencia hacia su Padre, presentándose como un siervo sumiso a lo que Él estaba encomendando. Bendito es el Señor. Y dice, entonces dije, Jesús habla acá, entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Todo lo que estaba aconteciendo estaba escrito en la Biblia. Todo estaba escrito, pero todo lo que iba a acontecer estaba todo en los tiempos de Dios y no en los tiempos del hombre. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y podemos ver que todo esto que estaba escrito no era algo desconocido para aquellos que Dios en su voluntad los había determinado de dar a conocer estas cosas. Y podemos ver que en el versículo 5, a continuación de ello, no era de sacrificio y ofrenda, el sacrificio del Señor fue profetizado por David, quien expresó que los sacrificios de animales eran importantes para quitar los pecados, pero estos sacrificios solo anticipaban al Cordero de Dios que iba a venir, y no era la intención final de Dios. Y nosotros podemos ver que ya en el tiempo de adelante, cuando Juan el Bautista ve a Jesús y le dice, aquí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que Jesús fuera el Cordero, sino que Él iba a ser sacrificado como un Cordero. Él era el Hijo de Dios. Como los corderos eran los animales para los sacrificios, y Juan el Bautista se dirige en esas expresiones. Y podemos nosotros, aquí tengo una nota sobre el Salmo 40. Quizá algunos objeten que el Salmo que se cita aquí, el 40, versículo 6, no se habla del cuerpo, sino de la oreja. Y sin embargo, al citarlo al escritor de Hebreo, específicamente emplea la palabra cuerpo. A pesar del un aparente error, no hay que ser error, la cita es correcta porque procede de la versión Septuaginta, una versión griega, que yo creo que muy poco conocemos de esta versión, de la Septuaginta, ¿ya?, que también se le llama la versión
alejandrina, creo que es, sí, alejandrina, ¿ya? Y que fue 200, según la información que tengo acá, 270 años antes de Cristo, y que se usaba extensamente durante el periodo del Nuevo Testamento. La mayoría de las citas empleadas proceden de la dicha versión. Además, cuando en la antigüedad el siervo se hacía horadar las orejas, palpable y visible de todo su cuerpo estaba en servicio de su amo a quien amaba. Dios nos bendiga, ¿no? Y podemos nosotros ahora ir viendo en el versículo 6, por los holocaustos y las expiaciones. Aquí notamos la insatisfacción de Dios por los sacrificios y las ofrendas del sistema levítico, que eran solo figuras o tipo del único sacrificio que le agradaría a Él, el de su Hijo. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Los animales eran solo víctimas involuntarias, a diferencia del Cordero de Dios. Tal me imagino yo que cuando se hacían los sacrificios de los animales, de los palominos o de los vegetales, cada uno presentaba lo mejor, o que la persona que tenía más dinero, pues compraba, no tenía necesidad de criar porque tenía los medios como comprar, y lo llevaba una vez al año donde el sacerdote, para que lo sacrificara y para que esa sangre fuera una expiación por los pecados que él cometía durante el año. Entonces, de estas cosas, Dios está hastiado de ellos. En el profeta Isaías, en el capítulo 1, habla extensamente sobre esto. Extensamente habla sobre esta situación que pasaba. A la verdad es que se derramaba sangre inocente. Y podemos ver todas estas situaciones que pasaban en estos sacrificios, que Dios se hastió de ellos. Leamos un poquito el profeta Isaías para que lo conozca también usted y lo pueda leer. Lo que pasaba y cómo el profeta Isaías se dirigió. ¿Cómo se dirigió? Dice en el versículo 10 para adelante: príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Se dirige a los príncipes de Sodoma. Pienso que por la situación que vivía, la depravación que vivió en Sodoma, porque aquí en el tiempo de no hay que en Sodoma, sino que dirigiéndose a lo que ya había sucedido, porque la ciudad de Sodoma y Gomorra había sido destruida. Oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, para que sirváis, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocausto de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlo delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación, luna nueva y de día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Por iniquidad, vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tienen aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando entendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos,
quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mí, oíd de mis ojos, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a las viudas. Y el texto clave que nosotros lo usamos mucho en la calle, en las predicaciones, dice: venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, van a ser como blanca lana. Que el Señor nos bendiga. ¿Había un agrado de Dios de todo lo que estaba pasando? ¿Cómo eran presentados todo esto? Ni siquiera Él iba a oír las oraciones. Dios nos bendiga. Y podemos ver nosotros en todo esto lo que estaba aconteciendo. Ahora, de ir viendo la palabra del Señor, la dedicación divina de su Hijo en el versículo 7, lo que sí agradó a Dios fue la sumisión personal del Señor a la voluntad divina. ¿Cuál era la voluntad divina? La voluntad divina es que Cristo obedeciera e hiciera a lo que ya estaba conversado desde el principio. Una voluntad divina, pero Él en esa voluntad divina, en el plan de Dios estaba el plan de la redención y cómo Cristo iba a entrar al mundo. ¿Cómo iba a entrar al mundo? No vamos a hablar nosotros del nacimiento ni de la infancia de Jesús, sino que el Hijo de Dios entra como hombre en el mundo. Así como en el principio Dios hizo un hombre, ¿no es cierto? Adán, ahora Él, el que desciende del cielo en la voluntad divina, entra como un hombre, pero bajo de la voluntad divina y entra en este momento lo que estamos conversando como un siervo, entrando como un siervo. Dios les bendiga. Y quiere decir, cuando entra como un siervo, nosotros vemos lo que nos habla la palabra del Señor, que los siervos estaban siempre sujetos a sus amos, a sus señores, y el siervo no hacía nada él por su propia voluntad, sino que él estaba dispuesto a lo que su amo él le dijera. Dios nos bendiga. Es lo mismo hoy día, ¿no es cierto?, tomando cosas bien simples, por ser si una sirviente en la casa o una nana o una persona que ayuda, no va a hacer las cosas como ella quiere, sino como a ella se le van a decir. Es algo, una cosa bien pequeña, pero es así, porque ahora entra como un siervo. Dios los bendiga. ¿Ah? Para hacer conforme a la voluntad del Padre, y esto estaba escrito en el rollo, quiere decir, estaba relacionado, no era desconocido, porque estaba escrito allí en la Biblia. Los judíos sabían que venía un Mesías, que había un Salvador, que venía alguien a librarlo de la esclavitud. Ellos esperaban que alguien lo sacara de la opresión de los romanos, a lo que conocemos en la historia. Es que el Señor nos bendiga. Y dice, vengo y expresa, a su vez, un hecho cumplido. No es una predicción, es un traslado de palabras, es amista a la misma vida y ministerio del Señor para hacer tu voluntad
es asimismo la expresión del fin y el propósito de aquel hombre perfecto, lo que era meramente la expresión de un deseo por parte del salmista. Llegó a ser una realidad. Y podemos ver que en el rollo del libro está escrito de mí, como nos habla la palabra del Señor. Se aprecia claramente que para el Señor esto abarcaba toda la revelación escrita de los propósitos de Dios y que por tanto proveía una norma perfecta de la voluntad de Dios que cada uno de nosotros podamos expresar nuestra ligación. Y podemos ver la determinación divina en el versículo 8 y en el versículo 9. Estas palabras nos proporcionan el significado espiritual y el carácter del sacrificio en obediencia a la voluntad de Dios. Aquí se indica además la calidad moral del sacrificio. La decisión del Hijo al venir al mundo apuntaba hacia una sola meta: hacer la voluntad divina. Como bien se ha dicho, el primer empleo de su voluntad consistió en someterla a Dios su Padre. Dios los bendiga. Nosotros estamos mirando que el Hijo de Dios, el Cristo, se presenta como un siervo, pero un siervo así a su Padre. Pero para nosotros es el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. ¿Ya? Dios los bendiga. Y vemos ver para quitar, el original, la palabra para quitar es muy fuerte y sugiere abolir con fuerza o matar. Implica la diferencia entre el fracaso total de las ofrendas antiguas para lograr una solución final y la adecuación total de esa obediencia racional de Cristo al fin de establecer el medio efectivo para acercarse Dios a una vez. Dios los bendiga. Entonces podemos ver que Cristo como un siervo se sometió a lo que estaba establecido dentro del plan del Señor. Y vemos la disposición divina que representa la ratificación en esa voluntad, y somos santificados en esa voluntad que proyectó nuestra salvación y santificación. La palabra santificado significa apartado por Dios y para Él, consagrado al sacrificio. Sus hijos de Dios ha querido adquirirnos para que pertenezcamos exclusivamente a Él. Dios los bendiga, ¿no? Dios nos guarde, y de ver de todos estos acontecimientos, de todo lo que nos la palabra del Señor, tomado de lo que es del Antiguo Testamento, pero vemos nosotros que en el Nuevo Testamento hay consejos que son extraordinarios, y a través sobre el Nuevo Testamento también encontramos tomado de cosas del Antiguo Testamento. Tengo acá en Filipenses, en el capítulo 2, en el 6-7, donde cómo nos presenta y nos habla la Escritura
que vino Jesús como siervo a vivir al mundo. Filipenses 2, el 6 y el 7. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que Jesús como siervo hasta la muerte fue obediente al Padre. Dios los bendiga. Entonces, de ir viendo de estas cosas que son tan importantes para nosotros de conocerlas, y también tomar nosotros nuestra parte. Ahora vemos nosotros en todo su ministerio terrenal de Jesús, siempre él usaba las expresiones que él hacía lo que el Padre le había encomendado. Y en algunas ocasiones nosotros vemos a los discípulos cuando en una oportunidad estaba conversando con la mujer samaritana, ahí en el capítulo 4 de Juan, en donde vemos que llegan los discípulos y dicen, bueno, ¿y por qué está conversando como en una samaritana? Y Jesús le dice a él que en los negocios de su padre a él le convenía estar. ¿Cierto? ¿Qué estaba haciendo? Estaba obedeciendo a la misión que él estaba cumpliendo como un siervo, siempre obediente a lo que allí estaba establecido. Que el Señor nos bendiga, ¿no? Y ahora vemos nosotros, cuando nosotros vemos que Dios les provee los colaboradores que Él, con los que iba a trabajar, y a los que Él los iba a instruir. Y podemos ver allí en el Evangelio de San Juan cómo él es su actuar, cómo él se presenta, cómo él actúa en todo esto. En su humillación, en calidad de siervo. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo,
lo amó hasta el fin. ¿A quiénes eran? A los que estaban con él. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, dijo Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aún no todos. Hablando, ¿no es cierto?, de Judas Iscariote. Así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Cómo esto? Yo me gané una experiencia en esto cuando era niñito en el Evangelio. Salieron a una gira y a todos los hermanos les lavaban los pies. Y a mí nadie me lavó los pies, pues. Y me sentí, y decía yo entre mí: debo tener los pies muy hediondos, que nadie me los quiere lavar. Y nadie me dio ni boleto. Pero yo dije entre mí, no importa, pero el Señor me lavará los pies a mí. Cosa de niño, ¿no? y podemos ver a qué se estaba refiriendo. Porque ejemplo he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. ¿Qué le estaba enseñando Jesús? Como un siervo le estaba enseñando a los discípulos, ¿ya?, que ellos tenían que ser servidores igual que Él y ser, ¿no es cierto?, amarse el uno con el otro. Quiere decir, el lavarle los pies es un símbolo de un siervo, de un servidor, de servir a las necesidades en que habían, ¿no es cierto?, hoy día mismo. Cada uno de nosotros como servidores estar dispuestos en las manos del Señor a como el Señor nos ha venido enseñando. Dios los bendiga. Y dice: ni el enviado es mayor que el que le envió. Se estaba hablando y presentándose él como un siervo, porque él no se sentía mayor que el que le había enviado, sino que se sentía inferior como un siervo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, de ir viendo de todas estas enseñanzas que el Señor nos va entregando,
que yo pueda tomar mi parte, usted pueda tomar su parte, porque el Señor, ¿ya?, por algo nos comparte, aunque nos cuesta entender y comprender, pero el Señor nos da para que nosotros podamos ser siempre de una baja estatura y que siempre el Señor sea el superior en todas las cosas. Dios los bendiga, ¿ya? Y así, cuando se termina esto, Jesús llega allí a la cruz, y llegando a la cruz, ¿ya?, la palabra consumado es que una palabra tan importante y de tanto valor, quiere decir, todo estaba cumplido, ¿ya? Él obedeció a su padre, al Padre como un siervo, y llegó a la meta. ¿Para qué? Aquí hay una cosa, que él estaba agradando a su Padre, pero también estaba la restauración para aquellos que el Padre le había encomendado y los que iban a ser salvos. Dios los bendiga, ¿no? Así que el Señor nos dé su gracia y nos ayude para poder nosotros estar siempre recibiendo los consejos del Señor, y lo que Él nos dé, sea mucho, sea poco, nosotros tomarlo para nuestra meditación. Para el Señor, honra y gloria. Póngase de pie. Gracias, Señor Dios mío, por tu misericordia. Gracias por esta bendición, Señor, de estar un día más en tu casa, Señor Dios mío. Gracias lo que tú me has dado para mi vida, Señor Dios mío, como también, Señor, de lo que usted le ha entregado a cada uno de mis hermanos. Te alabamos y te bendecimos por todas estas misericordias y por la porción que usted nos ha compartido. Te lo pedimos, Padre, que, Señor Dios mío, en cada momento podamos gozarnos, por lo mucho o por lo poco. Señor, solamente, Señor, ayúdanos de ser obedientes, Señor Dios mío, obedecer a tus mandatos, Señor, y reconocerte, Señor Dios mío, en cada momento a ti, como nuestro Dios y Señor y Salvador. Te alabamos y te bendecimos por toda esta misericordia. Gracias te damos por toda tu misericordia. Te lo pedimos, Padre, todo por Cristo nuestro Salvador. Amén.